Bueno, desde el día de hoy vamos a abordar, pues tenemos una meta bastante ambiciosa, porque a diferencia de sus compañeros de la clase de lunes, digamos, ustedes no tienen festivos de por medio, no tendríamos Semana Santa, es decir, que tendríamos solo un límite de una clase, y entonces la idea es que aprovechemos pues el tiempo como para ir avanzando en lo que podamos. Pues visto así, nosotros habíamos iniciado ya con el proceso de valoración cognitiva. Hay unos aspectos que me gustaría precisar como subrayar antes de pasar a eso, ¿sí? Y es, primero, nosotros cuando hacemos valoración cognitiva, nosotros lo que estamos tratando de buscar es acceder a unas tareas donde ponemos a funcionar la mente. Tratamos de hacer que la mente se despliegue. Es decir, que la función cognitiva como tal depende, o la podemos ver, es en relación a lo que esa función hace. Es en la acción donde la podemos ver. Diferente a la valoración clínica de salud mental. Si miramos la estructura de la valoración de salud mental, nosotros exploramos cómo se encuentra la cognición, la emoción y la conducta a partir de hacerle preguntas al paciente, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que en últimas la valoración de salud mental va principalmente sobre una entrevista clínica, ¿bien? Por lo tanto, la aplicación del método clínico que nosotros seguiríamos, utilizaríamos la entrevista y la observación como herramienta principal de diagnóstico. La vamos a acompañar de un instrumento que son los dos que vimos en las sesiones anteriores. La entrevista neuropsiquiátrica internacional es la recomendable. ¿Por qué? Porque nos dice qué tiene el paciente en términos de salud mental, es decir, cuál es el posible diagnóstico. La SRQ es básicamente un instrumento de tamizaje, que como les mencionaba, la podemos utilizar es más como una medida de tamizaje rápido para un grupo muy grande de personas, como para poder focalizar nuestros recursos limitados. ¿Cuál es el principal recurso limitado que tenemos? El tiempo. Por más que nosotros queramos ayudar a mucha gente, no podemos. Tenemos 24 horas como, y un cuerpo que no da para tanto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a utilizar el SRQ, es más para focalizar atención. O sea, qué pacientes necesitan atención y cuáles no. Cuando hemos detectado qué pacientes necesitan atención, entonces pasamos a la entrevista neuropsiquiátrica internacional para focalizarlos. Y la valoración, por tanto, psicológica explorará la posibilidad o no de un diagnóstico clínico. Es decir, el paciente está con algún trastorno o no tiene un trastorno. Por el lado de la salud mental, vimos las características como principales de los diagnósticos, eso que estaba subrayado en verde, eso que aparecía en verde, digamos, en nuestra entrevista, son como esos criterios definitorios, característicos del diagnóstico. Ahora, cuando nos movemos a la valoración cognitiva, entonces vamos a mirar un cambio, y es que en la valoración cognitiva el paciente realiza tareas, nosotros le ponemos a hacer acciones. Dentro de esas acciones que nosotros vamos a colocar, a realizar, una de las aspectos que tenemos que nosotros saber es que muchas veces, como el funcionamiento cognitivo, es decir, el lenguaje, la memoria, y si ustedes recuerdan trigonometría o cuando hacían funciones, entonces les ponían f de x, ¿no? Entonces aparecía la f y luego un paréntesis y la x, entonces lo que decía era básicamente que f de x igual a, y uno tenía que despejar y equilibrar, ¿no? Entonces, ¿qué en último se está diciendo la función? La función es una relación de dependencia. Por lo tanto, la función cognitiva como función depende del funcionamiento cognitivo, es decir, depende de la actividad cerebral. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la atención y una dificultad en la atención, inmediatamente deberíamos de pensar o sospechar si esa dificultad de atención puede tener una causa orgánica. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí vamos a utilizar unos signos neurológicos blandos. ¿Qué son los signos neurológicos blandos?
Yo no me voy a detener mucho en signos neurológicos blandos, que nos tomaría mucho tiempo, pero quiero como nombrarlos para que ustedes hagan la búsqueda de esos signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos son señales, indicadores de inmadurez del sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Que si yo encuentro un signo neurológico blando, estaría diciendo que hay una inmadurez del sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Que sin necesidad de hacer un ensayo, digamos, una prueba de screening costosa como una tomografía axial o tomar un electroencefalograma, cuestiones así, yo podría pensar, a partir de que hallé 3 o más signos neurológicos blandos, que hay una posible inmadurez en el sistema. ¿Vale? ¿Eso qué significa entonces? Que hay a nivel orgánico una posible causa que explica el desempeño cognitivo del paciente. ¿Vale? En ese sentido, uno de los principales signos neurológicos blandos que nosotros vamos a encontrar es el signo neurológico de cómo el paciente agarra el lápiz. ¿Por qué? Porque pues, las pruebas que nosotros vamos a utilizar, la mayoría de ellas, tienen en cuenta o son pruebas de lápiz y papel. En ese orden de ideas, las pruebas de lápiz y papel nos permiten entonces que ustedes se fijen en cómo agarramos el lápiz. Y entonces, para poner un punto de corte, cuando decimos que el paciente agarra el lápiz con 3 dedos, no importa cómo, profe, es que yo agarro con esos 3 dedos el lápiz, o yo agarro con pulgar, índice y anular. Bien, lo importante es 3 dedos. ¿Listo? 3 dedos. No importa de qué manera. Entonces, a veces uno dice, es un agarre extraño, pero es un agarre maduro. Es un agarre en pinza. La pinza es 3 dedos. ¿Listo? 3 dedos. Ahora, cuando se utilizan 4 dedos, le decimos a eso agarre intermedio. Pero, para simplificar las cosas, sería un agarre inmaduro. ¿Por qué? Porque el agarre más inmaduro que existe, que uno diría pinza inmadura, sería el agarre en garra. O sea, el agarre que es con toda la mano. ¿Listo? Ese agarre en garra es el agarre que diríamos nosotros es un signo neurológico blando. Pero para nosotros, en términos de tomar en cuenta, vamos a decir que si un paciente nuestro agarra con 4 dedos o con 5 dedos, sospecharíamos que tiene un signo neurológico blando. ¿Cuántos signos neurológicos blandos necesitamos para sospechar que hay debilidad del sistema nervioso central? 3 o más signos. Hasta la última vez que revisé, estaba en 3. Puede que ahora lo hayan aumentado o haya disminuido. ¿Por qué les acabo de decir eso? Porque nosotros, la idea es que nunca terminemos de actualizarnos. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un paciente que sospecho tiene deterioro cognitivo, madurez del sistema nervioso central, ¿qué voy a hacer yo como psicólogo, por más que sea profesor de ustedes? Voy a buscar en internet artículos de investigación sobre signos neurológicos blandos y voy a buscar el más reciente a ver si lo que yo voy a decir que sospecho sigue vigente. Bien, esa es una práctica que quiero que manejen siempre. Si ustedes sospechan que su paciente tiene esquizofrenia, descarguen los últimos artículos en esquizofrenia para que ustedes confirmen o descarten esa posible diagnóstico que están colocando. Es un acto responsable, es un acto que les evita vergüenzas y que los hace quedar bien. Digamos que su marca personal se mantiene, ¿no? Ya, te recomiendan y todo eso. Entonces, otra manera de nosotros sospechar, hay más signos neurológicos blandos, pero la idea es que ustedes puedan consultarlos, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hablar es que a veces cuando estamos haciendo la valoración cognitiva nos encontramos con que hay afectaciones en distintas áreas. Ejemplo, hay afectación a nivel de las funciones ejecutivas y la atención visoespacial, pero también en la identificación a nivel del lenguaje, a nivel de la memoria. Entonces encontramos que hay como si fuera un síndrome, como si varias funciones al mismo tiempo estuvieran funcionando inadecuadamente. Cuando encontramos una fotografía de esas características, independientemente de la tarea que estemos usando, porque vamos a ver este y pues traje otras para que ahorita vamos para allá y trabajemos allá, para que veamos que efectivamente cuando tenemos memoria alterada, lenguaje alterado,
atención alterada, inmediatamente empezamos a sospechar de que hay un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que como la función cognitiva depende de la actividad cerebral, no es muy normal encontrar un conjunto de funciones cognitivas deterioradas sin la presencia de alguna lesión o enfermedad cerebral. O quizás en la historia clínica se nos pasó, omitimos un detalle, algo no vimos, algo no preguntamos. Y puede pasar que hubo sufrimiento fetal y nosotros no lo supimos. Muchas veces, por estas condiciones de estrés en las que mantenemos, hay niños que nacen antes de tiempo, se rompe fuente, o sea, hay ahogamiento, o sea, hipoxia cerebral. Entonces, la hipoxia pues, es una condición de baja oxigenación, donde normalmente hay muerte neuronal. Y normalmente es una de las principales causas de discapacidades en el desarrollo, o sea, retrasos en el desarrollo. En ese orden de ideas, cuando encontremos un perfil de varias funciones cognitivas por debajo de lo normal, ¿vale? Inmediatamente deberíamos de pensar en términos de hacer una valoración de signos no ricos blandos para confirmar. Hay una tarea de signos no ricos blandos que podemos utilizar. Y pasamos al niño por esas tareas, pasamos al adulto por esas tareas, nos portaríamos un poco como un neurólogo, ¿vale? Porque el neurólogo pues es como el que se dedica a esa valoración de signos no ricos blandos. Eso no significa que nosotros, pues, como psicólogos, no lo podamos hacer en nuestro consultorio y explorar, descartar, confirmar lo que estamos pensando, sin necesidad de un examen pues costoso, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, tendríamos en mente que estamos empezando entonces como la siguiente etapa del curso, que tiene que ver entonces con la valoración cognitiva. Dentro de la valoración cognitiva, normalmente se utilizan tareas de evaluación neuropsicológica. Yo, pues no voy a presentarles pues, todas las tareas de valoración neuropsicológica debido a que se nos iría todo el curso. Entonces, vamos a simplificarlo, vamos a dar como las generalidades estructurales de la valoración cognitiva. Entonces, la primera, digamos, de esas generalidades es el hecho de que para nosotros poder valorar una función cognitiva necesitamos poner a funcionar esa función. Ponerla. Esta es una que vamos a ver. Entonces, poner a funcionar la función significa entonces que a veces cometemos el error de que si no tenemos el instrumento, supongamos, ustedes el día de la valoración llegan a valorar y resulta que se les va la luz, el perro se les comió, o sea, mejor dicho, están sin recursos, ¿listo? Siempre es en el peor escenario. Si ustedes saben qué es lo que están explorando, ustedes pueden construir su propia tarea de valoración de tamizaje, que si bien no lo van a poder comparar con un grupo normal, se puede hacer una aproximación de cómo se encuentra su memoria. Entonces, ejemplo, aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿cierto? ¿Qué tienen en común estas palabras? Rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Si nosotros lo pensamos, diríamos, ¿qué tan cercanos son estas palabras con el uso común, el uso cotidiano? ¿Por qué no poner, por ejemplo, una palabra como mamá? Mamá, papá, hermano, hermana, tío. Quizás, si quisiéramos valorar la memoria, no sería una muy buena indicación preguntar por palabras que son de uso común, que fácilmente yo voy a poder recordar. Más bien, buscaría palabras que son de uso poco frecuente. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería mi análisis a esta tarea? Yo, por ejemplo, no utilizaría iglesia. ¿Por qué? Porque pienso que en nuestro contexto colombiano es muy utilizado. Si yo, por ejemplo, digo duna en nuestro contexto colombiano, pues es muy poco utilizado, pero si nos vamos a Arabia o al desierto, no sé, duna es muy conocido y muy utilizado. ¿Cómo? Las dunas, si no estoy mal, son lo que se forma en las montañitas de arena. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí decimos montañas, allá ellos dicen dunas, porque son las montañas de arena. ¿Vale? Entonces, las dunas, pero igual ahorita vamos a entonces, tenemos, a ver, duna, acumulación de arena en los desiertos o literal generada por el viento
por lo que las dunas poseen unas capas suaves. ¿Listo? Bien, entonces, duna. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro paciente, duna, luna, casa, piel, entonces uno diría, puede que él escuchó duna, pero lo cambia por, no, yo no creo que me haya dicho duna, me dijo luna. Y cuando yo escuché luna, no debe ser que no escuché luna, sino cuna. Y hay unas sustituciones semánticas. ¿Por qué? Porque no tiende a organizarlo según su contexto. Ahora, por ende, ustedes pueden seleccionar palabras, ¿vale? Palabras, y esas palabras que no sean tan de uso común, tampoco tan rebuscadas, ¿sí? Como epifanía, por ejemplo. Epifanía. Podríamos utilizar epifanía. ¿Por qué? Porque es una palabra que es de poco uso y estaríamos evaluando la memoria audio-verbal, ¿cierto? El recuerdo por la modalidad audio-verbal. Los que están allá desde sus casas, ¿me siguen? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? ¿Todo está claro? Todo claro, profe. Todo claro, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces a continuación? Ya que hemos definido una suerte de palabras, por lo menos unas 5 palabras mínimo, vamos entonces a mirar una curva de aprendizaje. Es decir, vamos a tratar de decir si nuestro paciente mejora a lo largo de las aplicaciones de los ensayos o desmejora. Es decir, que cuando yo le repito, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí para ustedes sería este y para ustedes sería este. Entonces, lo que ustedes notan ahí, en donde dice memoria, ¿sí? Es que en la memoria tenemos un primer intento y un segundo intento. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a mirar es si la primera vez que yo le digo la lista de palabras, entonces, ¿cómo lo hacemos? Le vamos a decir al paciente una palabra por segundo, más o menos. No tan rápido como para que no se me entienda, ni tan lento como para que el paciente olvide la palabra que le acaba de decir. Hace un rato que me demoré mucho para la nueva palabra. Entonces, una por segundo sería rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Para los que les gusta la música, básicamente es un ritmo continuo, constante. ¿Sí? Y uno, y dos, y hacemos ese proceso de oración divirtiéndonos. Entonces, una por segundo, esa primera fase es el primer ensayo. Entonces, yo termino de decirle las palabras, ¿listo? Y le digo, ahora tú. Entonces, el paciente me va a decir las palabras que recuerda. Yo las voy a registrar en el orden en el que él me las dice. Y se las vuelvo a repetir. ¿Listo? Se las voy a volver a repetir. ¿Listo? Una por segundo. Y ahora, tú. Y lo que vamos a mirar normalmente es que el paciente, cuando olvida alguna palabra, se vuelve esa como su foco o su centro. Entonces, esa palabra, iglesia, pongamos. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Normalmente lo va a poner primero, para que no se le olvide, que sabe que le olvida. ¿Sí? Entonces, sale de una, primera y así sucesivamente. Y puede que por poner el centro en una palabra olvide otras. Entonces, lo que nosotros vamos a notar es esos cambios en el funcionamiento de su memoria. Entonces, el análisis cualitativo que vamos a hacer a su memoria, la idea es que aquí lo hacen con 2 ensayos. La invitación es a que nosotros, si no tenemos recursos, lo hagamos con 4 ensayos. ¿Por qué con 4 ensayos? Porque lo que necesitamos es ver la diferencia que hay entre el primer ensayo y el último ensayo. Siempre nuestro punto de referencia o de corte es el primero y el último. Bien. Entre el primero y el último ensayo, nosotros lo que vamos a hacer entonces es mirar un punto de corte de 3. ¿3 qué? 3 palabras o los ítems que hayamos utilizado. ¿Eso qué significa? Que si utilizamos 5 palabras y en el primer ensayo me dice 5, si en el último ensayo me dice 2, entonces tendríamos una diferencia de 3 palabras, ¿cierto? Entre el primero tenemos 5 y en el último tenemos 2. Si ponemos eso en un plano, tendríamos como una flecha que desciende, ¿no? Como que el desempeño empezó acá en 5 y empezó
va a bajar a 2. ¿Sí? Entonces, curva de aprendizaje descendente. Se le llamaría eso. O sea, nuestro paciente, en vez de mejorar, empeora. ¿Sí? O sea, repetiríamos esas no 2 intentos, sino 4 intentos. Ok, esto que les estoy explicando, digamos, esto lo vamos a hacer tal cual y como nos lo dicen acá, 2 intentos, ¿listo? Sino que ustedes van a encontrarse en otras tareas de valoración neuropsicológica que normalmente el promedio de memoria es de 4 intentos en general y van a encontrar elementos de análisis como las curvas de aprendizaje. Entonces, mi función, pues, digamos, no es que veamos la prueba, pero que entiendan cuál es como la estructura del mecanismo y que cuando encuentren, que era curva de aprendizaje, así ya, me acuerdo qué es. ¿Listo? Entonces, en este formato solo lo vamos a hacer con 2 ensayos. Pero entonces voy a seguir con lo de la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje descendente, ¿cierto? Desciende. Entonces tenemos una diferencia de 3 o más palabras entre el primero y el último ensayo. Entonces, si eso pasa, descendente hacia abajo. Si hay una diferencia hacia arriba, que por ejemplo en el primer ensayo dice 2 palabras y en el último 5, tenemos una curva ascendente. La otra curva que puede pasar es fluctuante. Ayer no me pude acordar. Yo decía oscilante, cambiante, zigzag, pero en últimas es fluctuante. Una curva de aprendizaje fluctuante es aquella que pasa de un punto, puede ser empezar arriba, abajo en el segundo, arriba en el tercero, abajo en el... que sería como un zigzag, ¿vale? Fluctúa, como que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a salir en el siguiente ensayo, o sea, como que empezó bien, luego mal, luego bien, luego mal, o mal, bien, o sea, no sabemos qué podemos esperar. A ese tipo de curvas de aprendizaje son fluctuantes. La otra curva, el último escenario de aprendizaje, es constante, que es cuando no cambia, ¿vale? Que es cuando se mantiene. Supongamos que en el primero hay 5 y en el último hay 4. Entonces, no hay una diferencia de más de 3 palabras. Entonces diríamos constante, no es que haya descendido. Bueno, eso digamos en esencia. Otro aspecto que también podríamos revisar es el efecto de primacía y el efecto de recencia. ¿Qué es el efecto de primacía y recencia? El efecto de primacía hace referencia a que, ¿cuál es la primera palabra que dice en el primer ensayo? O sea, nuestro punto de análisis en el efecto de primacía y recencia son el primer ensayo. Solo lo analizamos en el primer ensayo. Entonces, por ejemplo, si bien esta tarea no lo pide, ¿vale? No tiene eso, nosotros podríamos decir, curva de aprendizaje en este caso, hay constante, fluctuante, pero más como para nosotros, como para decir, quiero mirar la memoria del paciente, hacer un análisis cualitativo. ¿Bien? Entonces, podemos hacer eso en esta tarea, porque tenemos 2 ensayos, podemos comparar y fíjense que no tenemos puntos. Es básicamente como para nosotros poder mirar un poco cómo está su memoria. ¿Sí? Ahora, decíamos que en el primer ensayo vamos a analizar el efecto de primacía. ¿Qué sería el efecto de primacía? Que la primera palabra que digo es la primera palabra que recuerdo. Entonces, yo empiezo, rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Ahora tú, rostro. Ahí, efecto de primacía. ¿Vale? Efecto de recencia sería la última palabra, la primera que se dice. Entonces, hacemos ahora tú y empieza por rojo en el primer ensayo. Entonces ahí tendríamos un efecto de recencia. ¿Vale? Ustedes también, si quieren, pueden, que es muy útil también en el análisis de memoria, pueden, por ejemplo, poner por categorías semánticas. Ejemplo, piensan en 3 palabras que pertenecen a una categoría. Entonces, digamos, pera, manzana y banana. Eso, frutas. Otra puede ser de figuras simétricas, círculo, triángulo, cuadrado. Y otra puede ser de partes del cuerpo, mano, ceja, ojo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, hay una idea, la ceja y el ojo las podría organizar y nunca olvidar. Con que me recuerde el ojo, me puedo acordar de la ceja. Si me acuerdo de la ceja, me acuerdo del ojo. Por ende, no sería muy recomendable. Deberíamos de irnos a otra parte del cuerpo. O sea, ceja y, no sé, pie o pierna. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo no asocie tan fácilmente.
Porque nosotros intencionalmente podemos construir. O sea, lo que les quiero decir entre líneas es, pensemos en el escenario donde ustedes van a un rural, donde no hay ni nada. Y ustedes dicen una hoja en blanco, por favor, no hay el gobierno. Estamos olvidados. ¿Sí? Pensemos en esos escenarios así horribles, espantosos. Bueno, esos escenarios también podemos evaluar si sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, listo, voy a clasificar semillas. Estoy con una comunidad agrícola y lo que tengo son hojas, semillas y piedras. Vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Porque lo que nosotros estamos entonces haciendo aquí es, ya miramos, entonces cuando tenemos esa posibilidad, en este caso no tenemos como categorías para organizar esto. O sea, yo me encuentro, rostro pertenece a una cosa, seda a otra, iglesia a otra. ¿Podemos construir una categoría? Sí, pues haciéndole mucho esfuerzo, no están tan claras, tan explícitas, pero lo que quiero decirles cuando les proponía que crearan categorías es porque nosotros también podemos hacer análisis a las estrategias metacognitivas, es decir, a las estrategias de memoria. Que si, por ejemplo, yo sé que me lo van a repetir 4 veces, ¿cómo cambia la instrucción? Cuando vamos a hacer 4 ensayos, yo le voy a decir al paciente, o para que lo veamos en este. En este yo le voy a decir, te voy a repetir, te voy a decir una serie de palabras, escucho con atención, que me las vas a tener que repetir cuando termine. ¿Listo? Y empiezo, pam, 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 pam. Ahora tú, te las voy a volver a decir, pam, 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 pam. Yo podría decirle en la instrucción, voy a decirte una serie de palabras, te las voy a repetir 2 veces. Vamos a iniciar con la primera repetición. Como diciéndole, bueno, ¿qué pasa con el paciente? Debería estar pensando, si me la van a volver a decir y obtuvo este resultado en el primer ensayo, pues ¿cómo tengo que organizar la información para que me vaya mejor? Entonces, cuando nosotros empezamos a ubicar ese tipo de estrategias para nosotros como evaluadores nos están dando casi que un recurso de trabajo. O sea, nos están diciendo, este paciente deliberadamente, intencionalmente está organizando la información. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que sabe que tiene 4 repeticiones, pero no hace nada por organizar la información? Significa entonces que su estrategia de memoria necesita que haya un psicólogo o psicóloga que le ayude, que le enseñe cómo organizar la información. Y puede que con esa organización de la información mejore su desempeño. ¿Sí? Entonces, las estrategias de memoria pueden ser organizaciones semánticas. O sea, técnicamente le vamos a llamar a eso, ¿cuántas organizaciones semánticas realizó el paciente? ¿Listo? ¿Cuántas organizaciones semánticas realizó el paciente? Y en ese sentido, las organizaciones semánticas implican entonces, si tenía que organizar un grupo de palabras que aparentemente no tenían ningún orden, empezamos a notar que él empieza a decir primero las frutas, luego las partes del cuerpo y luego las figuras geométricas. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver que efectivamente hay una intencionalidad de organización por parte del paciente. Es decir, hay una estrategia, una organización semántica. ¿Vale? Ese es otro de los análisis cualitativos que podemos hacer. Si sabiendo que hay más ensayos, él se prepara y empieza a organizar. Entonces, al principio, el primer ensayo, no pilla qué categorías. Entonces, eso es caótico. Repite las palabras por pura memoria. Ya en el segundo ensayo, empieza a notar que hay unas palabras que pertenecen a ciertas categorías y las empieza a organizar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, ¿qué podemos hacer nosotros? Si creemos que su desempeño puede mejorar, podríamos decirle a nuestro paciente, después de haber, entonces, pasado los 30 minutos, ¿vale? 30 minutos más o menos, con un paciente que acabamos de pasarle las 4 listas, las 4 ensayos de palabras, lo ponemos a hacer una tarea completamente distinta que no tiene que ver con memoria, que puede ser tratar una tarea de evaluación del lenguaje, de la atención, ¿vale? Y luego volvemos nuevamente y le decimos espontáneamente. Eso se llama recobro espontáneo. ¿Qué sería? ¿Te acuerdas que yo te dije una lista de palabras hace un momento que te repetí 4 veces? ¿Te acuerdas cuáles palabras eran? ¿Sí? Ese es recuerdo espontáneo de la lista de palabras. ¿Listo? Entonces ahí con eso verificamos memoria a largo plazo. Verificamos
cómo está recordando, evocando esa información. ¿Listo? Entonces, recobro espontáneo de la lista de palabras. Y luego entonces lo que vamos a hacer es decirle al paciente cuáles de las palabras eran frutas. Entonces yo ya estoy utilizando una estrategia de organización. Ah, banano, ¿sí? Listo. ¿Y cuáles eran partes del cuerpo? ¿Y cuáles eran figuras geométricas? Entonces nosotros damos la pista de clasificación y miramos si con esa ayuda que estamos dando mejora la evocación de la lista espontánea. O sea, con la espontánea recuerda una palabra, 2 palabras. Con cuáles eran frutas, cuáles eran... Eso se llama recobro por claves. ¿Sí? Recobro por claves. Que es cuando nosotros le damos ayuda. Ahí la pista. Y el último que nosotros podemos hacer es reconocimiento. Una tarea de reconocimiento de memoria. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la lista de palabras que le habíamos dado, pero le agregamos palabras que no estaban en la lista. Entonces, digamos que tenía que recordar 5 palabras, o 9 palabras, o 12 palabras, ustedes como lo quieran definir. Normalmente en las valoraciones de neuro, el promedio de palabras son 9, máximo 12 palabras. Entre 9 y 12 palabras, más o menos, es como el estándar en las pruebas. Y resulta que ustedes construyen una lista de palabras que tiene unas 20, 25, 30 palabras. ¿Sí? Pero dentro de esas 25 palabras están sus 9 palabras que usaron. Entonces le dicen, ¿bote estaba o no? ¿Pierna estaba? Sí, sí estaba. ¿Banano estaba? Sí, sí estaba. ¿Piña estaba? No, no estaba. ¿Sí? Es reconocimiento. Entonces, esa es otra manera también de nosotros aproximarnos. Fíjense entonces que en esta tarea en particular, pues no se hace todo eso. Solamente nos dice es, bueno, vamos a leerle la lista de palabras y el paciente las va a repetir. Haga 2 intentos. Y recordémoselas 5 minutos más tarde. Entonces, vamos a ver cómo se da todo este proceso. Entonces, la idea cuál es? Que ustedes recorten, ven, yo creo que voy a compartir la pantalla. O sea que acá ustedes deberían estar aquí. Entonces, ustedes lo que deberían de hacer en últimas para con su paciente sería recortar este espacio que tenemos aquí, que va de la visoespacial ejecutiva, el dibujo del reloj de las 11:10 y las figuras de los animalitos. Es decir, hasta aquí. Eso sería lo que nosotros deberíamos de mostrarle al paciente compartiendo pantalla. O enviarse al paciente para que él comparta pantalla. ¿Bien? Y entonces pedirle al paciente que con su mouse él pueda hacer esta secuencia. Esto nosotros ya lo explicamos. Esto está de la secuencia de pantalla. También hicimos la del cubo. También hicimos la del reloj de las 11:10 y decíamos entonces que para mayor precisión dijéramos reloj análogo, ¿no? Que porque es digital, sino que uno inmediatamente, no sé por qué, quizás porque yo vengo de una generación de análogos, entonces cuando pienso en reloj, no sé, me ocurriría jamás pensar en un digital como lo. Pero vale la anotación de decir entonces que hacemos uno análogo. Vamos a dibujar un reloj análogo en ciertos de palitos, y numeritos. Y que ese reloj esté dando las 11:10, por favor, entonces dibujando acá. Decíamos también que si el paciente no tiene con qué dibujar, ustedes pudieron con todas las intenciones buenas decirle, recuerda tener una hoja en blanco, lápiz, no, pero no tengo. Pues bueno, entonces nos vamos a ir entonces a que utilice el recurso de Zoom. Es decir, que él mire que aquí va a tener el de anotar y le pueden mostrar entonces, mira, al lado de poner en pausa te aparece anotar, le das clic en anotar le vas a dar donde dice dibujar y en dibujar vas a seleccionar la ondulada para que te aparezca el lápiz. Y entonces ahí es donde tú me vas a mostrar cómo lo haces. Entonces muéstrame por favor
¿Cómo sería la secuencia? Va 1A, 2, ¿vale? Y seguimos. Que dibuje entonces aquí el cubo y que dibuje aquí el reloj. ¿Por qué? Porque como no es artístico lo que nos importa, o sea, no estamos calificando la precisión, sino que estamos calificando es que tenga los elementos de contorno, de números y de agujas, y que el cubo pues, tenga los criterios que decíamos anteriormente, que esto sea paralelo, digamos dentro de su orientación, bueno, la orientación creo que no era un criterio de calificación, pero que se asemeje al cubo que tenemos aquí. O sea, ese 3D, que se dé como esa sensación 3D. Y finalmente, entonces, vamos a irnos a lo que tiene que ver con la identificación. Entonces, yo le voy a decir al paciente que me diga cómo se llaman cada uno de estos animales o estos objetos que están ahí. Me diga cómo se llaman. Entonces, león, rinoceronte, camello. Muy bien, ¿no? Igual tenemos una lista de palabras que nos sirve, nos orienta, o para cuáles son correctas e incorrectas. Por eso es importante que el paciente no vea esta parte, porque si ve esta parte, pues tiene ese apoyo para recordar. Entonces no tiene sentido una oración de memoria con el champú. Entonces, por eso es que lo recomendable es hacerle una captura de pantalla a esto y solo enviarle un Word con solo esta parte. Y que lo hagamos el día de la consulta, no lo hagamos antes. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un paciente medio obsesivo, digo, ay, esto, ay, Instituto Nacional de Geriatría o tarea visoespacial ejecutiva o identificación, y por ahí va a salir que esto y que cómo se califica y cómo se tiene que puntuar y qué tiene que decir y cómo tiene que hacer y lo puede practicar 1000 veces hasta que le salga bien. Entonces ustedes lo van a evaluar en la tarea cuando realizan la vez. Entonces, Sobre el día de la consulta. En la tarea de memoria, pues ya explicamos un poco cómo la vamos a hacer, ¿cierto? Entonces le vamos a decir al paciente. Yo lo único que quiero verificar con la tarea es que nosotros en la memoria podemos decir memoria voluntaria o memoria involuntaria. Entonces yo quisiera como verificar si lo que vamos a evaluar aquí es memoria voluntaria o involuntaria. Así como está allí, pareciera que fuera involuntaria. La diferencia entre una memoria voluntaria e involuntaria es que en la voluntaria yo le digo a él, oye, esta es una tarea de memoria. Préstame mucha atención porque vas a tener que recordar. ¿Oíste? Ahí es súper voluntario. Te estoy explicando que vas a presentar, que te voy a hacer unas palabras y que me las vas a tener que repetir explícitamente. Mientras que en las tareas involuntarias de memoria, nosotros le decimos, vas a repetir esas palabras después de que yo termine. O sea, él no sabe si, o sea, como que, bueno, es una tarea de repetición, no hay memorias. Entonces, lo que verificamos ahí es un poco si cambia el paciente su desempeño cuando se le explicita que es una tarea de memoria donde tiene que evocar y, o mantiene, digamos, una misma conducta. Entonces voy a mirar la instrucción de memoria. Puntuación de lenguaje, no. Memoria. Atención y concentración, memoria. Esta es una prueba de memoria. Bien, voluntaria. ¿Sí? Es una, ya ahí se entra, esta es una prueba de memoria. Ya eso es voluntario. Esta es una prueba de memoria. Le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención. Escuche con atención y cuando yo termine me gustaría que me diga todas las palabras que pueda recordar y me noten qué deseo. Ustedes no se van a aprender eso. Entonces ustedes le van a decir al paciente, esta es una tarea de memoria. Escuche con atención. Va cuando yo termine de decirte las palabras, vas a empezar tú. ¿Listo? Y se las dan. Si el paciente dice, ¿importa el orden? No, no importa el orden. ¿Listo? Nuevamente uno suelta su lista de palabras que tiene en mente. ¿Vale? Entonces, en esencia es, vas a repetir una lista de palabras que yo te voy a decir. Esta es una tarea de memoria. Cuando yo termine, empiezas. ¿Qué puede pasarles? Que a veces me ha pasado. Si ustedes empiezan, rojo, rojo. No, espera que yo termine. ¿Vale? Bueno, es una lista de palabras y cuando yo termine, paso. ¿Listo? Eso puede pasarles. Anoten. ¿Ok? Listo.
una palabra por mil por segundo, luego de leer la lista de palabras, marque con una cruz en el espacio reservado hecho efecto. Cuando la persona haya terminado, se haya acordado de todas las palabras o cuando no pueda acordarse de más palabras, dígale a la persona. Ahora le voy a leer la misma lista de palabras una vez más. Intente acordarse del mayor número de palabras posibles, incluyendo las que repitió en la primera. Entonces, aquí normalmente cuando uno vuelve a aplicar, uno le va a decir al paciente es, te las voy a volver a decir, para recordar la mayor cantidad. ¿Sí? Obviamente eso está muy implícito, o sea, no es que uno normalmente cuando está hablando de memoria le dice al paciente, esto es una tarea de memoria, ya entrada de los títulos se va a tratar de acordarme, aunque esté implícito un poco de trata de recordarlas todas. Pero pues si ustedes se sienten, o sea, es su estilo, sí, es su estilo. Entonces, listo. Le decimos entonces la segunda vez, que ya lo habíamos hablado. Pero no es obligatorio decir que Sí, sí. Dado que está pensado de que sea voluntario, si nos toca decirle, escucha con atención porque vas a tener que repetirlo. O, sí, o sea, es que en últimas estamos explorando cómo está construido este instrumento, una memoria voluntaria. O sea, como creo que también se debe ese tipo de explicitación a que como se utiliza mucho este instrumento en adultos mayores con deterioro cognitivo, entonces lo que quieren como garantizar, por decirlo así, es que la imposibilidad para recordar no se debe a que el paciente no sabía que era una tarea de memoria, sino que está en una tarea de memoria y vamos a ver cómo lo hace. ¿Sí? En ese orden de ideas, sí, pero ya por gusto tuyo. Puedes decir, te la voy a decir en las dos situaciones, sin decirle que es de memoria y diciéndole que es de memoria, ¿vale? Pero la recomendación cuál es, que primero lo hagas con como es con la tarea y luego lo hagas sin tarea después de haber aplicado otras tareas para ver cómo se comporta. Pero más por el gusto, como de saber cómo cambia entre una y otra. ¿Listo? Ahora, en el que tenemos aquí, entonces pasamos a esta y ahora seguimos con atención. Voy a ampliarlo un poquito, hacerles, porque no hace zoom allá. Entonces, en la de atención, te decimos, vas a repetir los números que yo te voy a decir. ¿Okay? En el mismo orden que te diga. 2, 1, 8, 5, 4. Lo mismo, igual que como con la de palabras, constante. Ahora tú, entonces, el sujeto debería decir 2, 1. ¿Sí? Pero listo. Sale esta que está aquí se le llama una repetición en orden directo. ¿Sí? Ahora, cuando lo hace en orden inverso, así se ve una repetición en orden inverso. Las tareas de orden inverso son muy sensibles a dificultades atencionales. ¿Eso qué significa? Si ustedes están como sospechando que hay un trastorno de atención, poner al paciente en tareas de repetición de secuencias numéricas en orden inverso es muy sensible para detección de trastornos de atención. ¿Sí? Es decir, si yo tengo dificultad atencional, se me va a dificultar mucho tareas de este tipo. ¿Por qué? Porque esta tarea demanda memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo depende en gran medida de la calidad de la atención. Es decir, que yo pueda un conjunto de ítems, ponerlos en mi memoria de trabajo, manipularlos, porque no los puedo repetir tal como los quiero, sino que los tengo que reorganizar y repetir posteriormente. Esa manipulación es lo que dificultaría a un paciente con atención, dificultad atencional, realizar. Entonces, en la primera, en orden directo, ya sabemos, pues no hay complicación. Pero normalmente cuando uno le dice a un paciente, a continuación te va a decir una secuencia de números, lo que los vas a repetir en orden inverso, a como yo te los digo. Hace el paciente dice, ¿qué hacemos ahí? Por ejemplo, si yo te digo 1, 2, ¿tú qué me dices? 2, 1. ¿Vale? Eso es lo que tienes que hacer.
Eso lo pueden hacer, no está acá, no está en los otros manuales, etcétera, pero es que quede claro que es lo que tienen que hacer, que no falle, es decir, que ustedes no pongan a un paciente con dificultad atencional cuando realmente no dejen de hacer lo que tienen que hacer. Utilizar como los ejemplos de igual. Creo que nosotros vimos el semestre pasado que ahí también decía 2, 1, 1, 2. Exactamente. Exactamente. Entonces, el paciente, nosotros le vamos a decir 7, 4, 2. Entonces, por lo tanto, nos diría 2, 4, 7. ¿Cierto? Listo. Ahora, luego lea la serie de letras. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Vamos a decir al paciente, cuando escuches, yo te voy a leer una serie de letras y cuando escuches la A, vas a dar un golpe o en el manual dice golpe. Pero ¿qué pasa? Como estamos mediados por este aparato, tal que el paciente golpe y no escuche. Entonces es mejor que ustedes, si le dicen, vas a dar un golpe, por favor, puedes dar un golpe para escuchar si es un buen elemento, o si no, entonces decirle aplaudo. Creo que es mejor desde mi punto de vista. Es que ustedes se den cuenta que cuando la A, ¿listo? Y es mucho más fácil para ustedes calificar, porque si le dicen levanta la mano, pues ustedes estarían como, ¿sí? Muy complicado de poder calificar. Pero por sonido es más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a marcar, o sea, a tachar con una linecita solamente cuando se da un error. Por lo tanto, si esto queda intacto, si marcas por parte de nosotros, significa que no cometes ningún error. Esa es la manera más fácil de calificar, ¿sí? Entonces, leemos F, B, A, C, M, y fíjense que yo no me detuve, no lo miré, no dije, ¿por qué no lo viste? O sea, ¿vale? Es seguir constantemente, no detenernos, no mirarlo cuando vemos la A, porque la comunicación no verbal, nuestras pausas, te indican que, claro, que vamos. ¿Sí? Entonces, F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A. Y lo que va a estar pasando mientras ustedes están en eso es que el paciente va a estar. Entonces, ustedes marcando. ¿Listo? Si llegase a pasar que ustedes pasan las así nunca aplaudió, ustedes si quieren pueden preguntar. ¿Sí? Si quieren pueden preguntar o pueden continuar. ¿Cuál es la recomendación cuando nosotros estamos evaluando? Que nosotros no nos quedemos con dudas. Es decir, que preguntemos. Es decir, que le digamos al paciente, ¿qué tenías que hacer? ¿Sí? ¿Qué entendiste que tenías que hacer? Pues cuando escuchara la verdad, bloquear. ¿Y qué pasó? Hay la hipótesis que puede ser. Que no escuchó. O sea que el oído fonemático, es decir, este procesamiento, las noxias, que es una función cognitiva, son las noxias que estoy hablando para ustedes. Las noxias para funciones cognitivas son funciones cognitivas y las noxias lo que hacen es conocer por modalidades sensoriales. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, les digo, ¿qué es esto? Y estoy utilizando la modalidad visual para que conozcan. Entonces, ustedes me dicen un dedo, creo que su dedo pulgar. Ustedes están usando su noxia visual para conocer. Por lo tanto, si yo tengo habilidades de atención visual, o sea, si tengo dificultades atencionales visuales, cometo errores en la visoconstruccional de acá, cometo errores aquí, cometo errores aquí, cometo errores aquí, podría estar yo sospechando que cómo están sus noxias. O sea, necesita cambio de gafas, necesita gafas, hay buena iluminación. O sea, recuerden el ambiente. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy ubicado en una silla muy bajita y es muy incómodo, o si, por ejemplo, estoy usando una mesa que tiene como cosas, huequitos, chusitos, cositas, pues eso se va a ver reflejado en el patrón que yo hago en la escritura. Entonces, si yo descarto el ambiente, o sea, no fue por ambiente que pasó este error, lo siguiente que tendría que pensar es mirar el sujeto, mirar entonces sus noxias y decir entonces, ¿será que los errores de atención visual se presentan por un error de noxia visual? Es decir, no está viendo bien.
no conoce bien pues, esta modalidad. Y si comete errores en la memoria audioverbal, ¿será que es porque escuchó mal? O sea, tiene errores a nivel de noxias audioverbales. ¿Sí? Entonces, fíjense que las funciones cognitivas están interrelacionadas. Por lo tanto, antes de decir dificultad atencional, deberíamos entonces empezar a pensar, descartar lo demás. No fue el ambiente, no es el sujeto. O sea, no es el asunto de alguna noxia en particular. Entonces, ¿qué podría ser? Será entonces que tiene sí una dificultad de atención. Porque, por ejemplo, digamos, el instrumento, cuando ponemos a funcionar la atención, digamos que entiende lo que tiene que hacer, escucha lo que tiene que hacer, pero por dificultad atencional no lo puede realizar. ¿Sí? Porque la atención, esto que estamos explorando aquí es una atención audioverbal. O sea, tanto esta tarea es audioverbal, esta tarea es audioverbal y esta tarea también es audioverbal. ¿Qué es? Voy a ampliarlo. Yo corro esto para acá. Entonces, sí, está de 7 en 7 empezando desde 100. ¿Listo? Entonces, la idea es que empezando desde 100, aquí tenemos las respuestas correctas para aquellas personas que tienen dificultades en restas, que no se deben equivocar. Entonces, aquí tienen sus respuestas correctas y ustedes registran aquí las respuestas del paciente. Si se equivoca, pues ponen el número que utilizó. Y por ende, si se equivocó, por ejemplo, aquí dice 92, supongamos, menos 7, y la respuesta correcta entonces sería 87. O sea, 92 menos 7. Claro, es que estamos agotados. No, otra cosa que tenemos que hacer es que verificar que el paciente utiliza apoyos manuales en estas restas. Todo mental, exacto. Yo llegué a empezar. Sí, pero entonces lo que les quiero decir es que nosotros vamos a apuntar aquí lo que él va poniendo en sus respuestas, ¿vale? Si no se corresponden con lo que está aquí, el siguiente paso que tendríamos que hacer nosotros es sí, se equivocó una vez, pero de ahí para atrás acertó todas. Es decir, que si yo me equivoco una vez, ya todo me queda mal, ¿cierto? Pero entonces lo que vamos a hacer es verificar si un solo error y lo siguiente está bien. Es decir, que realmente da el error de menos 7, respuesta correcta. Respuesta correcta menos 7. Respuesta correcta menos 7. ¿Listo? Porque entonces sería muy injusto que yo me equivocara una sola vez y ya por eso todo me quedara mal. Porque lo que estamos mirando es atención, audio, verbal. Por lo tanto, yo debo de mantener, ok, me dio tanto, me equivoqué, pero me dio tanto, y ahora a partir de ahí, menos 7, y acerté. En esa nueva respuesta, menos 7 y vuelvo a acertar. Pero si lo comparamos con los resultados aquí, no nos va a coincidir. ¿Listo? Entonces, visto así, vamos a calificarlo de esa manera, en términos de 4 o 5 sustracciones correctas. ¿Listo? ¿Hay que manejar tiempo o es No, en estos no. Creo que en esta tarea como tal, en ninguna de ellas, tenemos un límite de tiempo. Creo que ninguna nos dice que tengamos límite de tiempo. Sin embargo, digamos que se acostumbra mucho que cuando no hay respuesta, o sea, ausencia de respuesta, por un periodo de 2 minutos aproximadamente, continuemos con la siguiente tarea. ¿Sí? Entonces, como un criterio ahí que hay algunas en 1 minuto, otras 2 minutos, otras 5 minutos, pero podemos dejarlo en 2 minutos como criterios. Preguntarle, estoy esperando tu respuesta, ¿no? Pero sí, ya estoy, ¿cierto? Menos 7. Ya voy. Sí, y arranca, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué otra cosa hay acá? Dice el lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que repita, el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala.
¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Repite, por favor, lo que te voy a decir. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Es que no vamos a fijar. Sustituciones, cambios. Tiene que decirlo igualito. Igualito. Vuelta, no es encima del sofá, no es el perro, es el gato. Ese tipo de cosas. O cambiar, por ejemplo, en vez de los perros, cuando el perro entra en la sala. También un error. O del sofá, porque Del yo me sofá. hizo la cama. Lo llevo a la cama. Exacto, exacto. Ok. Entonces, repetimos eso. Luego, no, entonces, espérame, voy a mirar la instrucción que ya. Lenguaje. Entonces, ahora le voy a leer una frase y me gustaría que la repitiera a continuación. Entonces, lo que dijimos. Ahora le voy a leer una segunda frase y usted va a repetir a continuación. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Pensé que tenía que hacer algo. Que hay tareas que son así en evaluación, donde, por ejemplo, le decimos al paciente, te voy a entregar, te pasan un botón y le dicen al paciente, cuando terminemos la evaluación, me pasas el botón que yo te tengo que decir algo. A veces al paciente se le pide, el paciente entrega el botón o se lleva el botón. ¿Sí? Bueno, Pero, entonces, le vamos a leer esta. Sería lo mismo que la anterior. Ahora, me gustaría que me diga el mayor número posible de palabras que comiencen por la letra que yo le vaya a decir. Puede decir cualquier palabra excepto nombres propios, números, conjugaciones verbales, por ejemplo, meto, metes, mete, y palabras de la misma familia, por ejemplo, manzana, manzana. Eso no lo puede decir. ¿Listo? Esos son elementos que no. Le pediré que pare al minuto. Entonces ahí nos tocaría con nuestro celular. Un minuto para esto. Le pediré que pare al minuto. ¿Está preparado? Ahora diga el mayor número posible de palabras que comience por la letra P. ¿sí? Vamos a jugar stop. ¿Le podemos decir al paciente, ¿tú has jugado stop alguna vez? Sí, bueno, vamos a hacer algo similar. Pero entonces no puedes utilizar conjugaciones verbales como por ejemplo, Entonces ahí nos podemos ayudar de meto, metes, mete. ¿Sí? Puedo, puede, puedes. ¿Sí? Y ahora también, tampoco números, tampoco nombres, cualquier tipo de palabra, excepto nombres propios, números, ya lo de conjugaciones, palabras de la misma familia. ¿listo? Y entonces empecemos. Cuando nosotros le decimos empecemos, inicia el cronómetro. No inicia el cronómetro cuando él arranca. Cuando nosotros le decimos ya, o empecemos. ¿Listo? Entonces, antes de que ustedes le den iniciar, le pueden preguntar, ¿te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Antes de... ¿Listo? Bueno, entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y le vamos a iniciar. Ustedes van a tener ahí que practicar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen que registrar todas las palabras que inician. ¿Por qué? Porque luego las tienen que calificar. Luego tienen que Asignarle, pues, puntuación a ese listado de palabras. Bueno, miremoslo acá. ¿Cómo está registrado? En un minuto. Si tiene un n mayor o igual a 11 palabras, eso sería lo que creo que es lo que se le asignaría como un punto. ¿Tiene por debajo de eso? No. ¿Vale? Abstracción. Similitud entre manzana y naranja. Entonces, ¿qué le diríamos al paciente en esta tarea? ¿En qué se parecen? ¿Sí? ¿En qué se parece una manzana y una naranja? Entonces, si no estoy mal, este es un ejemplo. Vamos a mirar cómo se hace acá. Evaluación de abstracción. Sí, una manzana y una naranja. Si la persona da una respuesta concreta, le repetimos a la persona una vez más. Dígame en qué otro aspecto se parecen. Ejemplo, ¿en qué se parece una manzana y una naranja? Que están en los árboles. Ok, muy bien. ¿En qué más se parecen? Porque vamos a tratar de buscar es que logre abstraer, es decir, que vaya a una categoría semántica más
amplia. Entonces, que ambas se las comen en el desayuno y en el almuerzo. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver, ¿y qué más? ¿Listo? Y le vamos a dar así, si él sigue por el lado concreto, entonces vamos a decirle, dígame en qué otro aspecto se parece una manzana y una naranja. Si la persona no da la respuesta adecuada, sí, y también en que las dos son frutas. No de otras instrucciones o explicaciones. ¿Sí? O sea, lo único que vamos a hacer es casi que soplar la respuesta de sí, son frutas. Además de lo que dijiste, son frutas. ¿Vale? Y entonces a continuación te vamos a decir lo anterior, por ejemplo. Entonces, ahora por favor dime en qué se parece un tren y una bicicleta. Muy bien, muy bien. Entonces, si vuelve otra vez el paciente a decir, los dos tienen ruedas. Sí, los dos tienen ruedas. Muy bien. ¿En qué más se parece? ¿Listo? Una siguiente vez. Si vuelve otra vez con lo mismo, entonces, vaya, si no le podemos decir. ¿Listo? Sí, pero también ahí, hasta ahí llega. No hay instrucciones o pistas suplementarias. Cuando la persona haya terminado, digan. Ahora dígame en qué se parece un reloj y una regla. No, eso es concreto. Hay números, es concreto. Entonces, ¿qué categoría? ¿Qué categoría? Mira la respuesta. El reloj y regla. Ah, mira, venía. Yo pensé que ahí estaban las respuestas. En la de abstracción. Que ambas miden. Una mide el tiempo, la otra mide, no sé. Eso. Ah, mira, no, mira que no, lo que dijeron estaba bien. Dice, tiene números. Pero mira que una respuesta, yo por ejemplo me inclinaría tanto la de medición o que está en una oficina, que pertenece a algo como en ese sentido, pero entonces vamos a utilizar el punto de calificación que nos colocan acá. Entonces, máximo 2 puntos, un punto para tren y bicicleta si dice, por ejemplo, medios de transporte, locomoción para viajar. En la regla reloj, instrumentos de medición para medir. Respuesta, perdón. Respuestas no aceptables. Ok, entonces ve, ponerle cuidado. Volvamos nuevamente. Las respuestas acertadas, ¿sí? Correctamente se aceptan las siguientes respuestas para tren y bicicleta. Medio de transporte, medio de locomoción para viajar. Para el de regla y reloj, instrumentos de medición para medir. Las respuestas no aceptables para tren y bicicleta que tienen ruedas, que ruedan, y para regla y reloj que tienen números. A ver, por favor. Sí, yo dije, uy, ¿cómo así? Eso es lo que hago. Bueno, está bien, ¿se entiende entonces? Digamos, podemos, si se nos olvida, apuntamos y luego añadimos al criterio de calificación. Calificamos. Puntuación de recuerdo diferido. Perdón, vamos entonces acá al de... Fíjense que acabamos de aplicar este y viene el recuerdo diferido. Debe acordarse de las palabras sin pistas. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? ¿Te acuerdas que yo te dije una lista de palabras hace un momento? Han pasado aproximadamente unos 5 minutos. ¿Vale? Por eso esta tarea es súper corta. La terminan rápido. Pasamos unos 5 minutos, entonces le decimos al paciente, ¿te acuerdas que te dije una lista de palabras hace un momento? Te la repetí 2 veces. ¿Te acuerdas? Entonces el paciente dice, no me acuerdo. ¿Listo? Eso sería el recuerdo como espontáneo. ¿Listo? Espontáneo. Ahora, ahí registramos lo que se acuerdan. Si no se acuerdan de nada, pues no le marcaríamos nada aquí. Ahora, los puntos los vamos a asignar solo por el recuerdo espontáneo. Pero para nosotros, a nivel cualitativo, como nos interesa saber cómo funciona su memoria, entonces vamos a aplicar también esta que está en optativa. De todas formas, la vamos a aplicar. La optativa va a decir pistas de categoría o pistas de elección. Como cuando ustedes en los exámenes. La palabra que estamos buscando, opción A, B, C, D. La palabra está ahí. ¿Vale? Y por pistas de categoría, entonces nos van a decir cuáles eran partes de
de viviendas, creo que es. Matieras, aquí está. Aquí está. ¿Cuáles eran para rostro? Entonces, ¿cuáles eran partes del cuerpo? Entonces, vamos a mirarla toda. Dice que no pase más de 5 minutos. ¿Vale? Significa entonces que, bueno, muy seguramente de haberla pasado, que es memoria, a llegar a este punto, solamente hemos pasado por atención, que eso pasa súper rápido, y ¿y qué se parece? Abstracción. Y llegamos a esto, o sea, no haber pasado más de 5 minutos. Por lo tanto, si el paciente dirá que la baja y cosas así, esto es súper rápido, ya vamos a terminar. ¿Vale? Pues, idealmente, o sea, que sea algo así súper rápido, porque las condiciones de aplicación de esta es tratar de que sea así. Que de pronto, cuando llegue al baño, pasa más del tiempo, te dice, no me acuerdo, y realmente no se acuerda, pues, ¿qué pasa? ¿Vale? Por ejemplo, yo les dije a ustedes, ya ha pasado más de 5 minutos, ¿por qué? Porque no estaba explicando. Pues, difícilmente nos va a acordar de estas palabras. Entonces, antes de leer una serie de palabras, y le pedí que las recordase. Dígame ahora todas las palabras de las que se acuerdan. Yo le puedo ayudar más diciéndole, ¿te acuerdas que te lo repetí 2 veces? ¿Sí, no? ¿Y ahora qué hacemos? Para las palabras que le repetimos nosotros espontáneamente, puede proporcionar pistas de categoría semántica. Entonces, eso es lo optativo que aparece en la tarea. Entonces, a pesar de las pistas semánticas, puedo ofrecerle alternativas de opción de respuesta. Entonces, estas son las pistas. Para la palabra rostro, entonces, la palabra que estamos buscando era una parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Nariz. Ok. La palabra que estamos buscando está entre nariz, rostro y mano. ¿Cuáles? Estas son las dos estrategias que hay. Si lo puede hacer aquí, o sea, parte del cuerpo, rostro, muy bien, no necesito hacer elección. Vamos acá, seda. Ahora te voy a decir, seda, sino que la palabra que estamos buscando pertenece a la categoría de tela. ¿Te acuerdas cuál es? No. Listo. En la lista de palabras que te voy a decir, ¿cuál es la palabra? Lana, algodón, seda. Ah, era seda. Listo. Y así. ¿Listo? Una pregunta, pero si ella es la primera, por ejemplo, recuerda solo una. Por ejemplo, cuando ella evoca, dice, por ejemplo, rostro, pero no se acuerda los demás. ¿Aplicamos para los demás las otras? Buena pregunta, sí. Sí. Porque ya acertó en la primera, seda. Entonces no necesitamos volverle a preguntar. Ah, no, dijo seda, ¿cierto? ¿Seda? Cierto, sí. ¿Seda? Entonces, si dijo seda, no necesitamos aplicarle esta de seda, sino que le vamos a aplicar entonces rostro a nivel semántico para saber si por categoría semántica la recuerdan y si no, por selección múltiple. Y si tampoco, pues bueno, usted tiene una dificultad para recordar eso. Y lo vamos a identificar. ¿Y qué le causa dificultad? ¿Qué le causa facilidad? O sea, que es fácil para ella, sea. Y puede pasar que entonces en nuestra historia clínica tengamos de que tiene una madre que cose, eso está familiarizado con eso, ¿no? Eso también es chévere de notar cómo no hay nada por fuera de lo que somos. Bueno, ahora sigue, entonces ahí se entendió el de optativo, que para nosotros es obligatorio, ¿sí? ¿Cuándo no sería aplicado? Cuando en la espontánea nos dice todas. Que es como lo que tú preguntabas un poco. Cuando nos dice todas, entonces ya no necesitamos aplicar las demás. Orientación, que es lo último. Entonces aquí le vamos a preguntar si nos puede decir qué día del mes. O sea, ¿qué fecha es? Sí, ¿qué fecha es hoy? Entonces, el día, el mes, el año, qué día de la semana, en qué lugar se encuentra. Lo de la localidad, como esto es una tarea un poco como españoleta, entonces aparece esto de la localidad, pero entonces eso básicamente puede ser en qué barrio, puede ser, porque normalmente el lugar y localidad
se tienden como confundir ahí. Entonces, vamos a mirar la de orientación. Un punto por cada una de las respuestas correctas. La persona va a decir la fecha exacta y el lugar exacto. Lugar exacto sería hospital, clínica, oficina, centro comunitario, etc. Entonces, lugar. Entonces, muy seguramente los que ustedes van a entrevistar les van a decir lugar, mi casa. El segundo piso, mi casa. O sea, ¿sí? Casa. Ahora, la localidad, entonces sería o el barrio, o Cali, o Valle de Cauca. ¿Listo? Pero bueno. Bueno, a no ser que esté en otra parte. Ay, mi profe me dijo que Amazonas, y pues sí. Porque está conectado allá. Sí. No, es que a veces toca ser súper explícito. En serio, que lo que me ha tocado ver ha sido muy interesante. Entonces, día de la semana, listo, listo. Entonces, ya con eso nosotros tendríamos un aproximado para poder calificar los puntos. Entonces, ahorita lo que les voy a mostrar es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro informe. El informe, yo tengo que dejar de, creo que estoy compartiendo solo, no toda la pantalla, sino que estoy compartiendo la presentación. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí o todo está claro. Sí. Por ejemplo, en una sesión, ¿cuántas pruebas podríamos aplicar? Por ejemplo, esta y la anterior, o solo una. Muy buena pregunta. Mira que nosotros vamos a manejar, la idea es que la primera sesión tú puedas recoger como toda la información de la historia clínica y pues si tú dices, bueno, yo quiero, me rindió el tiempo, quiero aplicar un instrumento, pues si quieres puedes aplicar la entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Sí? Y la siguiente sesión que te vuelves a encontrar con él, puedes pasar la tarea de MOCA y aplicar figura humana. ¿Sí? Con esos insumos te vas para Semana Santa. Entonces ahí te vas a poner a leer, a calificar y tal. Por eso voy a ponerme aquí a trabajar sobre esto, porque no, el tiempo no nos da, nos vamos para allá. Y todo eso, sí, sí. Entonces, la idea cuál es? Que nosotros vamos a mirar que nuestro informe psicológico, ¿listo? Nuestro informe psicológico, pues nosotros explicamos hasta aquí. Ahora, instrumentos. Este es el punto de los instrumentos. Entonces, en el punto de los instrumentos nosotros vamos a colocar qué instrumento aplicamos y para qué lo aplicamos. Entonces, utilizamos entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Para qué? Para la detección de posibles trastornos. Utilizamos el test de Montreal. ¿Para qué? Para evaluar posible deterioro cognitivo. ¿Bien? ¿Qué más utilizamos? Utilizamos figura humana. ¿Sí? Figura humana. ¿Para qué? Para evaluar el estado de salud mental del paciente. ¿Listo? Es decir, la figura humana va a ser una prueba proyectiva que vamos a utilizar para corroborar y confirmar lo que encontramos a nivel cognitivo y a nivel de salud. O sea, la prueba proyectiva de figura humana se utiliza, o sea, tiene indicadores que se han correlacionado con el desarrollo cognitivo y con aspectos clínicos de salud mental de la persona. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, el caso de una cabeza grande, muy grande para la proporción de la población del cuerpo. Ese signo gráfico normalmente se asocia con personas que se valoran o le dan, digamos, mucha preponderancia a su inteligencia o que tienen un conflicto con su inteligencia. Creen que todo trazado gráfico pues, va a acompañar nuestra química. Por ende, la narrativa, ahí por eso las lecturas que les envía la figura humana es que las puedan revisar para que miren cuál es la instrucción que le vamos a dar.
Entonces, aprovecho de una vez como para hacer ese como paréntesis ahí. Y es porque pues, me gustaría que utilizáramos perdón, es que tengo un montón de tareas en la cabeza y entonces es la figura humana. Entonces, la figura humana, ¿sí? Que lo podamos aplicar. También, porque realmente la tarea como tal les va a tomar tiempo de calificar. Entonces, ustedes me van a preparar para Semana Santa. ¿Sí? Yo quiero adelantar un poquito, leer, consultar, mirar indicadores gráficos, soldar esto, disfrutarlo muchísimo. Pues tener como todos los insumos, porque realmente calificar la entrevista en neuropsiquiatría internacional y el de test de Montreal es muy rápido, o sea, es muy sencillo. Pero el de la figura humana, digamos que les demanda a ustedes experiencia clínica, o sea, les demanda a ustedes el análisis de los diferentes signos gráficos que pueden medir. Y poderse analizar de si este trazado es o no es un signo gráfico relevante. ¿Sí? Pueden empezar a leer sobre eso, mirar los otros dibujos. ¿Sí? Y eso nos toma tiempo. O sea, se nos pueden ir varias clases en eso. Entonces, si ustedes ya llegan con algo ya elaborado, con dudas, con todo, pues es mucho más ágil, mucho más rápido. Podemos concentrarnos en la escritura de los informes, en la evaluación de los informes. Bien. Entonces, en los instrumentos, por lo tanto, nosotros vamos a indicar el nombre del instrumento y para qué lo estamos utilizando. O sea, la justificación en últimas tiene que ver con que sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, quiero explorar, digamos, tengo un motivo de consulta de exploración de salud mental, pues entonces utilizo un instrumento de exploración de salud mental. Pues utilizamos ese instrumento para valorar lo que vamos a valorar. ¿Listo? Ya que he hablado tanto de la figura compleja de Rey, que me sale, pues una vez, para que lo tengan presente, el test de la figura compleja de Rey es un test que se utiliza para valoración del grado de preparación para el colegio. O sea, qué tan listo estoy yo para escribir, qué tan listo estoy yo para leer. ¿Por qué? Porque lo que hace es explorar a través de un estímulo que es una figura compleja de Rey. Pues ustedes ponen en internet figura compleja de Rey, les va a aparecer el estímulo que tienen que dibujar. Entonces, para los niños es un estímulo más sencillo, para los adultos es el que todos conocemos y les va a aparecer también. Los voy a... No, es que se me va el tiempo ahí. Entonces, hagamos una cosa. Con la figura compleja de Rey es básicamente para que tengamos en cuenta de que su aplicación es supremamente sencilla y la figura compleja de Rey entonces pasa por utilizar dos hojas completamente en blanco. O sea, para poderla trabajar necesitamos dos hojas completamente en blanco y necesitamos, de hecho, yo creo que el tiempo nos puede dar para siguientes ocasiones. La figura compleja de Rey está aquí atrás. ¿Sí? Entonces, básicamente, dos hojas en blanco y lo que le decimos al paciente, más bien, como lo vamos a ver, vamos a simplificarlo en para qué sirve. Lo utilizamos entonces si sospechamos que hay debilidad de memoria visoespacial, la podemos utilizar para corroborar. Es más un test como estático, por decirlo así, porque lo que hace es coger un estímulo que no tiene ningún significado y procesarlo de tal forma que tenga significado para poderlo educar o recordar. En ese sentido, entonces hay un proceso de percepción, de darle sentido a lo que estamos viendo, de organización de la información visual y traducirlo entonces en un producto que es el que vamos a calificar. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo ahí para que luego lo conozcamos con. Entonces, ya, por alguna razón estaba esa cosa. Entonces, resultados cuantitativos, ya los mencionamos. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí en resultados cuantitativos? Yo aquí rayando y acá. Resultados cuantitativos. Vamos a colocar entonces, principalmente en una tabla. Podemos colocar en una tabla el baremos de la tarea de MOCA. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar en la tabla, podríamos colocar esta cosita que está aquí. Y decimos, por ejemplo, para que usted interprete los resultados que le voy a presentar, este es el punto de corte. Entonces vamos a decir, para la tarea de
test de Montreal, ¿sí? Por el test de Montreal se utiliza o se utilizó el siguiente punto de corte. Entonces podemos colocar esto. En dos columnas, 0,25 puntos, indica probable trastorno cognitivo, 26 o 30, ¿listo? Y a continuación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a presentar los resultados cuantitativos. Entonces, podríamos ubicarlo similar a esto. Podríamos decir, por ejemplo, una columna visoespacial ejecutiva, puntos de 5, ¿cuántos obtuvo? ¿Sí? Y lo vamos presentando así. Entonces, tendríamos resultado de ARI, puntuación de ARI. ¿Sí? Identificación, lo mismo. Entonces, identificación, cuántos puntos posibles, memoria, cuántos, bueno, memoria no tiene, atención, cuántos puntos posibles en total, entonces son 6 puntos posibles, de lenguaje, lo mismo, y así. Entonces, vamos a ir organizando ahí como para que visualmente, en términos cuantitativos, te puedas saber cuánta puntuación se obtuvo y finalmente un total. Recordar que si tiene menos o igual a 12 años de escolaridad, tenemos que agregar un punto. ¿Eso qué significa? Que se obtuvo 26 puntos, supongamos, pero tiene 12 años de escolaridad, o tiene 12 años de escolaridad, le vamos a poner 27 puntos. Vamos a agregar un punto más por esa disminución escolar. Ahora, ¿qué otro elemento, digamos, es importante? Porque mencionamos entonces esa tabla, ¿cierto? Cuantitativa, y ahora a continuación, entonces, ¿qué podemos presentar? Podemos presentar los resultados de la entrevista neuropsiquiátrica internacional. Entonces, podríamos presentar, por ejemplo, hallazgos positivos, es decir, cuáles de la A a la Q dieron positivo. O sea, cuáles diagnósticos se marcaron como está presente, está presente, está presente. ¿Listo? Y si, por ejemplo, tenemos riesgo de suicidio, pues puede haber una compañera en lo que presentaba y ella pasó a aplicar, tenía una persona con riesgo de suicidio alto. Entonces, en la tabla cuantitativa nosotros podemos colocar el puntaje de riesgo de suicidio y el punto de corte, como para saber por qué estamos diciendo que es un riesgo de suicidio alto. ¿Listo? Con esos elementos, entonces, tenemos datos cuantitativos de la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, datos cuantitativos de la test de MOCA, y finalmente, entonces, vamos a colocar una tabla de signos gráficos, hallazgos gráficos que encontramos en el dibujo de la figura humana. Esos resultados los vamos a poner aquí en resultados cuantitativos. Vamos a decir, por ejemplo, encontramos son alrededor de unos como 120 signos gráficos. ¿Cuántos encontramos? ¿Y cuáles encontramos? ¿Vale? ¿Listo? Y con eso podemos pasar entonces a esta belleza, el análisis clínico. Aquí el dominó muestra la estirpe. ¿Sí? Es decir, cualquiera puede aplicar esos instrumentos. Cualquiera puede calificar esos instrumentos. Pero la tarea del clínico es decir, cómo encuentra a nivel del proceso de evaluación lo que está explorando. Entonces, si yo estoy explorando la salud mental, entonces mi análisis clínico va a empezar entonces por presentación y conducta. O sea, yo voy a decir entonces cómo nuestro paciente, si colabora, si no colabora, si me hago una idea. Y aquí entonces vamos a utilizar lo que explicábamos en sesiones anteriores, hallazgos objetivos, hallazgos subjetivos. Hallazgos objetivos en presentación y conducta. Elementos que podemos constatar. Hallazgos subjetivos, elementos que son de nuestra interpretación. Es decir, que podemos relatar aquí en presentación y conducta que el paciente llega vestido acorde a su edad, por ejemplo, que llega en un llanto elevado. Y que por eso yo digo que interpreto que está triste. ¿Bien?
Entonces, el asunto aquí es un poco hacernos una idea, ¿vale? De cómo se comportó. Aquí todo el tiempo está el niño, niña, pero es más común porque pues es como la mayor proporción de pacientes que yo veo. Pero el asunto es presentación y conducta, ¿cómo encontramos a nuestro paciente? ¿Listo? Luego de eso, vamos a mirar entonces que si nosotros estamos haciendo una exploración de cognición de su estado cognitivo, entonces es muy necesario que nosotros podamos pasar, bueno, que nosotros podamos pasar a informar cómo encontramos la atención de nuestro paciente. Entonces, ¿de dónde podemos hablar nosotros de la atención de nuestro paciente? Tenemos una tarea, que es la tarea de MOCA, donde habla de atención. Entonces, de ahí podemos tomar referente para poder hablar acerca de la atención. ¿Cómo se encuentra su atención visual? ¿Y cómo se encuentra su atención audiovisual? ¿Y por qué decimos lo que decimos? Recordemos que aquí nuevamente hacemos como nuestra trenza entre hallazgos objetivos, lo que nos dice el instrumento, hallazgos subjetivos que nosotros interpretamos sobre esos resultados del instrumento. Significa, por lo tanto, que si yo digo que mi paciente tiene una debilidad de atención audioverbal, significa que los resultados en la atención audioverbal son bajos, por no decir que nulos. Pero yo no puedo decir, porque ya me ha pasado, que hay dificultad atencional visual, tengo resultados 5 de 5. Yo tengo que ser coherente con esto. Bueno, ahora, la función de atención está presente a lo largo del proceso. Por lo tanto, yo podría decir que si dentro de la entrevista, yo tuve que volverle a preguntar varias veces, porque no, era como si estuviera el paciente distraído, ¿vale? Es un insumo para que me reafirma o me corrobora lo que yo encuentro en el test de MOCA. ¿Bien? Y si además, cuando está dibujando la figura humana, me empieza a hablar de otra cosa que nada tiene que ver con lo que está dibujando. ¿Bien? Es muy similar a cuando uno le pregunta a un paciente cómo te llamas, su nombre, a que le responda por otras cosas y empieza a hablar de otra cosa. La concentración, la atención en últimas se focaliza, se centra. Entonces, lo que estoy diciendo como entre líneas es que tenemos 3 instrumentos que nos van a permitir a nosotros hablar sobre la atención y cómo la observamos dentro de esos procesos. ¿Bien? Significa, por lo tanto, que si yo tengo debilidad de atención, eso lo voy a ver en los procesos donde la atención interviene. Y por lo tanto, debemos de encontrar una coherencia, un sentido. O sea, si yo digo que tengo buena atención, porque entonces cuando lo estaba entrevistando estaba distraído. Debe haber una coherencia. Yo entonces, muy similar a como la serie de los médicos, dice, uno tiene que explicarme todos los síntomas. O sea, lo que yo estoy pensando debe poderme abarcar absolutamente todo lo que yo estoy observando del paciente. ¿Bien? Entonces, los resultados cualitativos serían para que ustedes ahí se centren en hacer análisis así detalladito de cada función cognitiva, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el análisis por funciones cognitivas por separado. Si empezamos a encontrar relaciones entre funciones, por ejemplo, que la debilidad en la atención audioverbal se relaciona con la memoria audioverbal, bien, entonces esos análisis nosotros los vamos a hacer donde corresponde. Es decir, si estamos hablando de la atención y creemos que la debilidad atencional se debe a un problema de memoria audioverbal, pues nosotros vamos a decir en el apartado de atención que esto lo vamos a detallar en la memoria y ahí vamos a desarrollarla. Pero si es al revés, yo creo que no es un problema de memoria audioverbal, lo que causa el problema de atención audioverbal, entonces creería que es un problema de atención audioverbal que causa problemas de memoria audioverbal. Yo sé que eso es un juego de palabras muy interesante, pero lo que en últimas quiero decir es, si yo creo que es porque está distraído que no recuerda, o si porque no recuerda está distraído, ¿sí? Sino que es lo más bonito que me decía, ¿verdad? Pero el asunto cuál es, que de fondo nuestro análisis cualitativo clínico es eso, es donde ustedes empiezan a decir, bueno, por eso me interesa que tengan tiempo para
pensar, para degustar, para saborear los resultados. Porque con eso es el mismo como poder decir, como clínico que piensa, ¿no? Y por qué piensa lo que piensa y lo sostiene. ¿Sí? Yo creo que el paciente es culpable de lo que le acusa, o sea, de que tiene ese trastorno. ¿Bien? Y lo interesante de esto es que una vez que ustedes han hecho todo eso, entonces uno llega, y aquí están, por ejemplo, entonces en algunas ocasiones ustedes van a hablar de unas cosas y no de otras. Por ejemplo, de la lectura. Si es necesario, si ustedes dicen, necesito hablar de la lectura porque uno de los motivos de consulta está relacionado con eso, entonces la atención visual, donde estábamos hablando de la secuencia alfanumérica, por ejemplo, espacial, donde hay la copia del cubo en tres dimensiones, donde está el círculo, ¿qué parecido tiene eso con la lectura? Entonces, si bien no es una tarea de lectura, ¿cierto? Podemos a través de lo que he dicho allá, traspolarlo al análisis de la lectura. ¿Bien? Y de la escritura y demás. ¿Qué hay que decir acá? Que para nosotros poder diagnosticar trastornos de lectura, escritura, cálculo, necesitamos utilizar instrumentos diseñados para evaluar la lectura, escritura, cálculo. ¿Bien? Es decir, que yo no lo puedo diagnosticar por utilizar MOCA. No podría decir que tiene un deterioro cognitivo que puede estar afectando su lectura. Pero eso no significa que tenga dislexia hasta tanto que no pueda pasar un instrumento de valoración de la lectura. ¿Vale? Y bueno, ustedes pueden ir a corroborar lo que yo les estoy diciendo en el DSM-5, ya entonces los criterios diagnósticos de lectura, escritura y cálculo, donde la última vez que yo miré decía que se utilizaba un instrumento para poder diagnosticar. Entonces, visto así, hay cosas de aquí que pueden desaparecer, o sea, cosas que ustedes dicen, no, profe, esto yo no lo voy a mencionar porque no hace parte del motivo de consulta y realmente el informe para quién es, para su paciente, no es para el profesor. Entonces, como no es para el profesor y es para el paciente, lo que interesa es que el paciente sepa cómo se encuentra. Entonces, si no tiene motivo de consulta, lo que nosotros tenemos de motivo de consulta es, te voy a dar un informe sobre tu estado de salud mental y cognitivo. ¿Okay? Ese es nuestro motivo de consulta. Entonces, yo te voy a decir cómo te encuentras en el nivel de salud mental y cómo te encuentras en el nivel cognitivo. Si mi compromiso es ese, pues yo podría aproximarme a hablar de la lectura, que la lectura forma parte de los procesos cognitivos. Pero si yo tengo un motivo focal, que es, estoy deprimido, es que me siento triste, ¿vale? Entonces, mi foco ya no es tanto lo cognitivo, mi foco es más la salud mental del paciente. Durante la lectura, la escritura del cálculo, pues, no las voy a incluir. Ahora, la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las noxias, las funciones ejecutivas que están aquí también, si estamos hablando de salud mental, pues el foco, más bien lo podríamos pensar en términos del puente que puede existir, es decir, de si una debilidad en la función ejecutiva puede estar generando esta depresión. Ejemplo, yo, porque tengo un problema de funciones ejecutivas, no sé planear, no me sé organizar y estoy perdiendo todas mis materias. Y esa pérdida de materias, el hecho de que nadie quiera trabajar conmigo porque me consideran impuntual, desorganizado, olvidadizo, etc., pues te causa una depresión. Porque es que nadie me acepta, nadie me quiere. Entonces, uno puede decir, hay una relación entre, es decir, que si corregimos la función ejecutiva, pues podríamos mejorar la depresión del paciente. ¿Sí? Entonces, atención con la causa de la depresión o de la tristeza de su paciente. ¿Por qué se siente deprimido? ¿Qué es lo que está generando esa depresión? ¿En dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Ante quién sucede? Recordemos que el comportamiento humano, desde la perspectiva evolutiva, ¿sí? O sea, darwiniana, así tajante, es que nosotros nos adaptamos a los condiciones del ambiente. Y al adaptarnos a los condiciones, ese ambiente se modifica y nos afecta a nosotros. En ese sentido, hay una función en nuestra conducta. O sea, aparece la depresión como un mecanismo de adaptación en las condiciones del ambiente. Algunos de nosotros desarrollamos trastornos psicológicos como depresión. Y otros de nosotros decimos que vayan a comer. Okay. Yo voy a hacerlo solo. ¿Sí? No quieren trabajar conmigo. ¿Sí? Esas diferencias van entonces a marcar el hecho de decir que hay que entender en las circunstancias donde surge ese comportamiento. Entonces, ¿ante quién surge?
dónde surge, cómo surge, porque uno puede decir, yo me deprimo, sí, pero ¿cómo es tu depresión? O sea, entenderlo. O sea, mi depresión me da porque me da por comer, cuando estoy triste. A ti, puede que a ti no, puede que a ti te dé por jugar videojuegos o ver, no sé, películas románticas. O sea, el asunto es cómo la manifestas, cómo se vive. Entonces, entender un poco la persona que vive con su enfermedad nos ayuda entonces a entender también los desencadenantes. O sea, qué es lo que dispara la depresión, qué es lo que desencadena que termine la depresión. O sea, yo estoy bien, pero cuando aparece Pepito Pérez me deprime. Que ese man me mira a mí con odio. Ese tipo de cosas son importantes que nosotros aprendamos a notar y a descubrir en nuestros pacientes. La observación es súper importante. Entonces, como no los podemos acompañar, no los podemos observar, no podemos hacer eso, no somos muy presentes, pues nos toca preguntarle al paciente dónde sucede, con quién sucede más, qué está pasando cuando se deprime, entender un poco el ambiente, el entorno que desencadena. ¿Listo? Entonces, por ende, nosotros vamos a tener diferentes formatos, o sea, diferentes informes psicológicos. No es el formato igual el que yo presentaría, el que ustedes presentarían, porque tenemos pacientes diferentes, con necesidades diferentes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues ustedes, la idea cuál es que en función del motivo de consulta empiecen a empezar a mirar la estructura de trabajo. Entonces, primera estructura como de trabajo que tendríamos, todos tendríamos